Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Chaires de la misión Monte Sinaí y es para mí un honor el poder entrar a sus hogares, que me permitan entrar en sus hogares para compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de enseñanza. Y bueno, quiero agradecer a todos los hermanos que hacen posible este tiempo. Gracias, hermanos, por permitirnos compartir con ustedes todas estas enseñanzas desde la misión Monte Sinaí en Monterrey, Nuevo León, en Huinalá, Apodaca. Y hoy tenemos un tema muy importante, el tema de vivir por fe, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a una de las iglesias en Galacia, a los Gálatas, por eso se dice así, los Gálatas. Pero yo quisiera, antes de iniciar, ¿qué les parece si elevamos una oración a nuestro Señor Jesucristo para poder ser guiados por el Espíritu Santo y que Él nos ayude con la iluminación a dar la interpretación correcta y sobre todo aplicar en nuestra vida el consejo de Dios? Oremos juntos. Bendito Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Tú haces posible, mi Dios, que estemos aquí reunidos. Gracias, gracias, Padre Celestial. Bendice esta reunión con tu Espíritu Santo y bendiga, mi Señor Jesucristo, a todos y cada uno de mis hermanos que se vayan conectando poco a poco a lo largo de esta transmisión. Danos gracia, danos sabiduría, entendimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor Jesucristo, ayúdanos a que tu palabra se quede guardada en nuestro corazón y que la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, yo espero que se escuche bien. Yo estoy tratando de oír aquí, que se escuche bien, pero me veo un poquito limitado. Hoy me quedé aquí solito para la transmisión. Estábamos en la parte de abajo pintando y bueno, pues allá abajo se quedó todavía algunos pintando y trabajando y pues ya me tuve que venir a transmitir. Gracias a los hermanos que nos acompañaron para hacer la pintada de la iglesia. Muchas gracias. Dios bendiga a todos mis hermanos que ya se están conectando. Mi hermana Sandrita, mi hermano Luis Ignacio, mi hermano Héctor López, mi hermana Martita Sandoval, mi hermana Tere. Dios me les bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio para la enseñanza bíblica. Yo quiero que abra su Biblia usted, porque hoy vamos a trabajar en la carta a los Gálatas y vamos a estar manejando el tema de los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Y la lectura bíblica vamos a realizarla en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Tenga su Biblia abierta en el capítulo 3 para estar leyendo bien. Gracias, hermano Héctor, por comentarme que se escucha bien. Aquí no me doy cuenta, ahorita estoy solito y estoy tratando de ajustarme aquí a la medida de cómo se vaya viendo. Abran su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 3, en el versículo 11. Y ahí vamos a leer juntos, ¿cómo dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente, ya lo tiene ahí, Gálatas 3:11, juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ese es el énfasis del todo el capítulo 2 y de todo el capítulo 3 de esta carta a los Gálatas. La ley no justifica, la ley no salva. Por eso dice Pablo, es evidente, y da el porqué. Porque el justo por la fe vivirá. Esta descripción que leyó en Habacuc Martín Lutero fue suficiente para que se despertara en él el celo del Espíritu de Dios y no solo hiciera las tesis que pegó en la puerta de la iglesia de Litemburgo, sino para escribir las 5 solas y muchos otros escritos más
relativos a que el justo por la fe vivirá. Y esto está interesante. Vamos a revisar 3 objetivos. El primer objetivo que vamos a revisar es cuál es el significado de que somos justificados por la fe y no por nuestras obras de justicia. ¿Cuál es el significado de que somos justificados por la fe? ¿Qué significado tiene para nosotros como cristianos? A manera de conocimiento, hoy lo vamos a aprender. Número 2, comprender por qué es importante reconocer que la justificación es por la fe. Aprendamos a comprender por qué motivo es importante que valoremos la fe que nos ayuda a ser justificados. Número 3, el objetivo que nos ayuda a practicar. Confiemos diariamente en el Espíritu Santo para el crecimiento espiritual y la vida santa. El primer objetivo, normalmente la mayoría de los expositores, es de conocimiento. El segundo objetivo, normalmente es para darle un valor. Valoremos, démosle valor a cómo es que usted y yo ahora, por la fe, somos justificados. Y pongamos en práctica, objetivo número 3, que confiemos diariamente en el Espíritu Santo para que crezcamos espiritualmente, para que santifiquemos nuestra vida, debido a que este grado de santificación, este proceso de santificación, nos ayuda no solo a madurar, no solo a crecer, sino a soportar el embate de la prueba. Porque todo hijo de Dios, quiera o no quiera, tiene que ser probado, porque la prueba nos ayuda a alcanzar a que la fe que tenemos de parte de Dios madure en nosotros. Vamos a revisar una introducción. El significado bíblico de fe. ¿Qué es la fe? La fe es certeza. Y es una certeza inamovible de que aquello que se espera, lo que se cree, es verdadero. Es cierto e incuestionable. Estas mismas es la interpretación de Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que algo viene. No lo veo con mis ojos carnales, pero espiritualmente sé que viene. Sé que está a la vuelta. Sé que Dios ya lo tiene preparado para mí. En esa fe es en la que después de que recibimos a Cristo, después de que su Espíritu Santo empieza a operar en nosotros, es esa fe la que se mueve en nosotros y nos ayuda a visualizar proyectos, la que nos ayuda a visualizar planes. Cuando uno decide entrarle al ministerio, cuando uno es llamado al ministerio y decides entrarle al ministerio, es muy difícil aprender a esperar por fe y visualizar en la fe de Dios que las cosas van a suceder. Es muy difícil. Necesitas ir aprendiendo a buscar de Dios. Si hay algo que me enseñó muy importante mi pastor, es no le andes pidiendo nada a nadie. Pídele a Dios y Dios se encargará de poner el sentir en las personas. ¿Quieres un aumento de sueldo? No se lo pidas a tu jefe, pídeselo a Dios. Porque tu jefe quizás te va a decir, pues ¿cómo ves? Te doy el aumento. Y cuando revisas tu nómina, nomás te subió 100 pesos. Pero cuando tú se lo pides a Dios, y Dios mueve el sentir en el corazón de tu jefe, tú ves tu recibo y dices, ¡wow! 1,000 pesos. Entonces te das cuenta que cuando esperamos la bendición de parte de Dios, obviamente que para que la bendición llegue, usted y yo tenemos que practicar la vida de fe y la vida de obediencia. Y estas características, fe y obediencia, es el simbolismo de la vestidura blanca que describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, de la novia, cuando va ya a entrar en la fiesta de las bodas del Cordero allá en el cielo. Qué hermoso, todo esto es muy hermoso. Bien, la fe es un conocimiento no solo intelectual, sino emocional. Es el pilar de la espiritualidad y la religión.
Es la fuente de la esperanza y la herramienta por la que Dios nos ha de salvar. Por la fe, usted y yo le creemos a Dios. Y esa fe es la fe que Dios mueve en nosotros, la fe que tu espíritu mueve. Somos seres tripartitos. Somos alma, espíritu y somos carne. La parte espiritual, se mueve la fe ahí, le creemos a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, esa fe es modificada. Esa fe es afectada. Porque el Espíritu Santo viene y aviva la fe. Aviva en ti el sentir, aviva en ti el deseo. Es hermoso cuando permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, en la fe nuestra. Y empezamos a comprobar la inmensidad de la dimensión del poder de Dios en nosotros cuando actuamos en esa fe que el Espíritu Santo de Dios opera en nosotros. Por eso es la fuente de la esperanza. Esa fe es la que usted y a mí nos tiene ahorita tranquilos, en paz. De lo contrario estaríamos como anda la demás gente ahorita, desesperada, peleándose, divorciándose, ahorcándose, suicidándose, peleándose con medio mundo, porque no hay algo que le avive esperanza, no hay algo que aquiete la desesperación de la carne. Qué importante es la operación de la fe en la vida nuestra. La fe es plena convicción, sin necesidad de que lo que se nos dice no sea probado o materializado, es creer por completo en ello. Yo creo que va a suceder. Mi fe en Dios me hace sentir que lo voy a recibir. Le voy a dar un ejemplo. La mayoría de los que me están oyendo tenemos familiares que no se han convertido al Señor Jesucristo, pero por fe creemos que ellos también tarde o temprano se convertirán a Cristo, por fe. Ya los veo sentados, ya los veo arrodillados. Yo tengo tan presente el testimonio de mi esposa cuando lloraba diciendo: ¿cómo me gustaría ver a mi madre orando junto conmigo? ¿Cómo me gustaría que mi madre compartiera conmigo esa fe preciosa que nos mueve? Y yo fui testigo de ese momento, hasta le saqué fotografía, cuando en la parte de allá de abajo estaban las dos orando. Claro, no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso, fueron peleas, fue rechazo, le dejaban de hablar, pero ella tenía su fe puesta en que Dios iba a tratar y estaba tratando con su familia, y sigue tratando con la familia de ella, y sigue tratando con la mía. Vivimos por fe. Por fe creemos que el enfermo de cáncer sanará. Por fe creemos que el matrimonio conflictuado restaurará. Los que ya se separaron, si es en el plan divino de Dios todo esto que le digo, se reincorporarán, se regresarán. Por fe creemos que nuestros hijos terminarán su carrera. Por fe creemos que Dios les va a dar gracia y sabiduría. Y si son hijos rebeldes, por fe creemos que el Señor quebrantará esos corazones endurecidos, los hará entrar en cordura y pronto los veremos caminando en la senda angosta que lleva a la vida eterna. Porque aquel que tiene fe en la palabra de Dios, en los textos de la Biblia, en las obras de Jesús, es llamado fiel. Y si hay algo que nos caracteriza a usted y a mí, es la fidelidad a Dios. Y la fidelidad se evidencia. La fidelidad no solo se platica: ¡ah, qué fiel es ese hermano! ¡Ah, qué fiel es esa hermana! No. La fidelidad es visible. La fe es visible. La fe no solo se platica. Yo tengo mucha fe de que va a suceder. No, la fe es visible, porque la fe obliga al creyente a generar obras. Obras de las cuales vamos a estar hablando en los puntos siguientes. La fe en ti obligadamente es visible. Cambia tu actitud, tu carácter, tu pensamiento, tu forma de hablar. Cambia la manera en que como visualizamos a las personas que nos ofenden, la manera en que visualizamos las cosas materiales, especialmente la economía.
porque la fe es fidelidad. Y si eres fiel en todo, en tu mayordomía de tiempo, en tu mayordomía financiera, en tu mayordomía familiar, en tu mayordomía laboral. Y toda esta mayordomía es el resultado visible de que verdaderamente el Evangelio, la fe de Jesucristo, invade tu ser. Así es, claro. No batallas para tus diezmos, no batallas para tu asistencia, no batallas para trabajar en el tiempo que te toca trabajar, dar la milla de más. No batallas en ayudar a los demás, no batallas en ser fiel en tu tiempo y de darle el tiempo que se merece tu familia y el tiempo que le corresponde a Dios. Claro, empezamos a experimentar esa mayordomía, que es fidelidad. La fe es certeza que sostiene su andar en el camino de la vida en Dios. Y obviamente hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿entraría usted en un acuerdo legal si no creyera que la otra parte es digna de confianza? De hecho, hoy en día ya no he visto yo que se realice una transacción de palabra. Te voy a vender ese carro, llévatelo. Ahí me lo vas pagando como puedas. Claro que no. Ahí te hacen firmar y llevas un aval y llevas unos recomendantes, que por cierto los recomendantes que pones, si no estás pagando, después empiezan a hablarte a ti y a hostigarte a ti para que tú presiones al deudor. Entonces te das cuenta que no es fácil confiar en las demás personas. No es fácil confiar en los trámites que realizamos, por eso buscamos firmas, buscamos testigos, buscamos intermediarios como Profeco, como algunas otras ayudas sociales que nos avalúen, que nos aseguren, que nos ratifiquen que el trámite que estamos haciendo es legal, que no me van a defraudar. Y aún así, haciéndolo así, no leímos las pequeñas letritas que después nos acarrean problemas. ¿Entraría usted en un acuerdo legal si no creyera que la otra parte es digna de confianza? Dios cumple sus promesas. Si Dios ha prometido que dará algo, que hará algo, que nos proporcionará algo, hermano, Él lo va a hacer. Pero tengamos en cuenta que Dios como Padre Celestial, que Dios como Padre Todopoderoso, no va a dar nada más, porque si usted y yo mismos lo podemos corroborar, somos padres de familia, y yo no conozco un padre de familia que premie la desobediencia, que premie la rebeldía, que premie las groserías. Claro que no. Premiamos la obediencia, premiamos la responsabilidad, premiamos la fidelidad y el deber. Eso es lo que nosotros premiamos, y es lo mismo que hace Jesucristo por medio del Espíritu Santo en la vida nuestra. Dios cumple sus promesas. Él prometió bendecir a Abraham y bendecir al mundo a través de él. Y debido a que Abraham creyó la promesa, Dios lo contó como justo. Todo este tema que Pablo diserta para con los Gálatas, lo toma específicamente de la biografía de la vida del padre Abraham. ¿Por qué? Porque los judaizantes que estaban ahí dando ideas contrarias, que estaban ahí tratando de hacerle añadiduras al evangelio con prácticas de la ley, ellos alegaban que eran descendientes directos de Abraham. Por eso Pablo toma la figura de Abraham para hacerles ver verdaderamente quién es Abraham y por qué es el padre de la fe. ¿Qué fue lo que él hizo? Que Dios lo llamó a sí mismo el padre de la fe. Más tarde, Dios dio la ley para ayudar a las personas a entender y reconocer el pecado. Usted y yo no sabíamos lo que desagradaba a Dios hasta que leímos la Biblia. Quizás por la ética moral entendíamos que robar no era bueno, pero no me importaba y lo hacía. Entendíamos que mentir no era bueno, pero usted y yo lo practicábamos y no nos importaba, porque no había nada en nuestra conciencia
que nos hiciera sentir que estábamos haciendo mal, a solo que hubiese que honráramos nosotros de manera diferente a nuestros padres. Quizás delante de ellos no robaríamos, quizás delante de ellos no mentiríamos, pero no sé qué haríamos detrás de ellos, sin que ellos se dieran cuenta. Por eso Dios dio la ley para ayudar a las personas a entender y reconocer el pecado. Sin embargo, la ley no podía salvar. La ley solo podía mostrar a las personas su necesidad de un Salvador. Esa necesidad urgente que tenemos de que alguien nos rescate. Alguien soberano, alguien supremo, alguien que rebase mi capacidad. Alguien que no me defraude. Alguien a quien yo pueda confiar. Ahora bien, una vez que el hombre está justificado, es decir, que es salvo, que ha sido salvado, y esto ciertamente por gracia divina, pues llegar a esa fe supone una llamada graciosa de Dios. Cuando usted y yo depositamos nuestra fe, la fe humana, en que Dios perdona mis pecados, en que Dios hará el cambio en mi vida, entonces Dios, por medio de su gracia, me perdona, me justifica y empiezo a experimentar el cambio en mi vida. Entonces, usted y yo tendremos que realizar obras buenas conforme a nuestra fe. Ahí usted después revisa en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Siempre hubo esa contraparte, esa disputa entre Pablo y entre Santiago, entre las obras de la fe, en que tu fe genera obras y que tus obras generan fe. Pero revisando en la carta magna, que es la carta a los Gálatas, la carta suprema que habla de la libertad, usted y yo encontramos todos los argumentos necesarios. Cuando el hombre es salvo, cuando el hombre recibe a Cristo, tenemos que realizar obras buenas conforme a nuestra fe. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cómo es conforme a nuestra fe? Bien, si la persona que se ha convertido al cristianismo viene del judaísmo, las obras buenas de su vida podrán ser las mismas que antes. ¿Cuáles? Atenerse al cumplimiento de la ley mosaica. ¿Cómo? Con todos sus preceptos respecto a la circuncisión, a las leyes sobre la pureza y sobre los alimentos, las fiestas y todos los rituales que la ley conlleva. ¿Por qué? Porque esa es la práctica que él aprendió y que le hace sentir bien, que está bien delante de Dios. Es decir, lo mismo que antes de bautizarse como cristiano. Pero en teoría, si este judaísta, si este judío, si no quisiera cumplir la ley ritual de Moisés, por ejemplo, comiendo con los paganos convertidos incircuncisos, con lo que en teoría quedaría impuro, porque de acuerdo a la ley no tenían que tener comunión con los gentiles y mucho menos comer con ellos. Ese fue el problema que detectó Pablo con Pedro cuando estaba comiendo con los gentiles y que llegaban los judíos, él se apartaba. Fue lo que vimos la lección pasada. ¿Qué pasa si este judío mesiánico empieza a practicar el convivir con los gentiles? No pierde su salvación. ¿Por qué? Porque es parte de la enseñanza de Jesucristo. ¿Recuerda usted en esa visión cómo Jesucristo le enseña a Pedro que cómo viene él y purifica, cómo viene él y santifica a todo lo que Pedro en el lienzo, los animales que veía, los veía impuros? El Señor Jesucristo nos enseña que Él hace posible que usted y yo rompamos con esas leyes de hombres, con esos dogmas. Y no nada más con esos. Vamos a ver ahorita otros más. Entonces decimos, en una de dos casos, la persona
del judaísmo se convierte al cristianismo y las obras que realiza, las realiza conforme a como aprendió él en su ritual de agradar a Dios. Pero si el que se convierte al cristianismo procede del paganismo, procede de los gentiles como usted y yo, no estamos obligados a cumplir los preceptos específicos de la ley de Moisés, sino los que dicta la conciencia y la razón natural. La ley natural, que es lo fundamental, coincide con el decálogo. Y si se fija, el decálogo está todo aplicado en nuestras leyes civiles. Y está todo aplicado en nuestra ética moral. Desde que somos pequeños nos enseñan nuestros papás: no robes, no mientas, no mates, no juzgues, no desees ni codicies las posesiones ajenas, la mujer ajena, las propiedades ajenas. Cada una de las partes del decálogo vienen y están distribuidas no solo en nuestros estatutos civiles legales, sino aún en nuestra propia enseñanza moral. Entonces, cuando yo entro al Evangelio, yo sé por la moral que aprendí en mi hogar las cosas que no debo de hacer. Pero si en mi hogar no tenían problema con robar, con matar, con secuestrar, con infidelidad, con hacer el mal, entonces yo descubro que estas cosas desagradan a Dios cuando leo la ley, cuando leo la Biblia, cuando leo el decálogo, cuando veo las ordenanzas de Jesucristo. Ahí me doy cuenta: ¡wow! Es malo que yo me meta con mi tía, que yo me meta con mi sobrina, que yo le robe a fulano, que yo le robe a sultano. Me doy cuenta ahí. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo no lo dice, mientras no te lo dice tu papá y tu mamá, tú sigues haciéndolo. Si aún así diciéndolo nuestros padres, como quiera, a veces no obedecemos. ¿Se da usted cuenta? Cuando usted recibe a Jesucristo y empieza a actuar en usted el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos esa necesidad de hacer algo para la gloria de Cristo. Y vamos a empezar a hacerlo de acuerdo a los rudimentos espirituales que nos enseñaron. Claro, en esto quiero ahondar, quiero ser un poquito específico. Usted viene de una familia donde veían bien que les echaran las cartas, que los limpiaran, que los barrieran con un huevo, veían muy bien que pasaran a sus hijos sobre de una vela, veían muy bien que regaran agua para traer la suerte y tener una herradura y cosa y media y cargar un amuleto y un ojo de venado, X, Y, Z, porque muchos venimos de ahí. Entonces usted dice: bueno, pues ya tengo a Cristo y sigo con mi práctica, porque yo aprendí que esta práctica no desagrada a Dios, porque mi mamá le llamaba brujería blanca y Jesucristo la respalda. ¿Cuándo es cuando me doy cuenta que tales prácticas desagradan a Dios? Cuando empiezo a leer la Biblia, cuando empiezo a congregarme y escucho el sermón, cuando recibo mi discipulado y en mi discipulado descubro: wow, estas cosas desagradan a Dios, y empezamos a destruir idolatría, a destruir hechicería, a echar fuera toda práctica pagana que desagrada a Dios, y empiezo a operar de manera diferente mi actuación delante de mi hogar para que mi familia entienda que el que ahora gobierna nuestra vida por medio de la fe que hemos depositado en Él es Jesús de Nazaret. Y les damos la palabra de Dios para que descubran que es la palabra de Dios la que me convenció, no el pastor. Por favor, usted no ande diciendo: yo no tomo porque el pastor no me deja, yo me pongo faldas porque el pastor se enoja. Eso es mentira. Yo no le he prohibido a nadie que se vista como le dé su gana y que traiga el cabello que quiera, verde, violeta, azul. Si quiere traer arracadas y colgarse un perico, no hay problema, pero venga, acérquese, congréguese, permita que el Espíritu Santo de Dios trate con usted, dé acceso a que la palabra de Dios toque su vida. Y uno, por trato directo del Espíritu Santo, cuando uno cede al trato directo del Espíritu Santo, los cambios
tienden a ser permanentes. A que cuando van a una iglesia le dicen, bueno, muy bien hermano, nomás que la próxima semana que venga, por favor con corbata, pantalón negro y camisa blanca, manga corta, 3/4, zapato negro bien lustrado, de lo contrario no lo van a dejar salir. Las mujeres de este lado, los hombres del otro, las mujeres con una pañoleta en la cabeza, que se tapen el rostro y si no que se rapen la cabeza. ¡Wow! No tengo nada contra nadie de ellos. Usted puede practicar lo que quiera en su iglesia y si es feliz, así como vive su ritual y su práctica hasta cierto grado legalista, sea feliz ahí. Aunque adore y glorifique a Cristo, sea feliz ahí. Pero no es a lo que vino Jesucristo. Jesucristo vino a darnos libertad. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no convertir esa libertad que describe la carta a los Gálatas en oportunidad de libertinaje. La teología del apóstol Pablo pudiéramos bien resumirla de la siguiente manera. El hombre se salva por la fe, cierto, pero tiene que practicar las obras que le exige esa fe. Tras ser salvado por la fe, será juzgado por Dios al final de su vida por sus obras. Y ahí es donde viene la palabra de Dios y dice, tus obras, ¿de qué son? ¿De heno, hoja, hojarasca, madera? ¿O de piedra preciosa, oro? Y empieza a describir materiales que al entrar en contacto con el fuego no se consumen. ¿De qué son nuestras obras? Cuando usted y yo hacemos algo, ¿lo hacemos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado? ¿O lo hacemos para que nosotros seamos reconocidos? ¿Lo hacemos para que yo sea exaltado? ¿Lo hacemos para que digan, wow, ese predicador, wow, esa hermana es la única que deja la iglesia así de limpia? Y todavía te paras y dices, si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Quemamos nuestras obras, quemamos la obra que hacemos para la gloria de Cristo. Para vivir por la fe, usted y yo tenemos que aprender a no ser insensatos. ¿De dónde surge la palabra insensato? Vámonos a la Biblia. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Cómo dice? Juntos. Oh, Gálatas insensatos. Ahorita vamos a ver esa palabra, porque quizás en nuestros usos y costumbres, si yo le digo insensato a alguien, lo más seguro es que aparte de que se enoje, de que deje de venir a la iglesia, de que deje de seguir a Cristo y que se vuelva al mundo, lo más seguro es que cambie todo su percepción de las cosas de Dios. Veamos las palabras con el contexto y el trasfondo cultural de ese tiempo. Oh Gálatas insensatos, les dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Híjole, cuando uno lee estos versículos y te los aplicas y nos aplicamos estas palabras como si Pablo nos dijera, oh Luis insensato, ¿quién te fascinó, Luis, para no obedecer la verdad? ¿Quién te fascinó para decir que el que se bautiza en el nombre de una persona que ya murió puede ser sacado del infierno? ¿Quién te fascinó para enseñar que una persona cuando muere va a dar al purgatorio? ¿Quién te fascinó para enseñarte una doctrina errada? Para que más o menos se entienda el modo en que Pablo está asistiendo a los Gálatas. Recuerde usted que esa iglesia se fundó en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo llega, le habla a la gente opta por congregarse. Estoy de acuerdo, ahí no había iglesias, no había.
se congregaban en una casa. Y después ya surgieron los templos donde tenemos ahora la cultura de congregarnos. Pero Pablo fue el que juntó a todas esas ovejitas. Pablo fue el que discipuló esas ovejitas. Pablo fue el que estaba horas y horas platicando, enseñándoles, explicándoles la misericordia, el amor y el privilegio que es tener a Cristo como tu Salvador personal. Pablo era aquel que iba a medianoche. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué tiene? Es que estoy enfermo, vamos a orar. Jesucristo tiene poder, el Espíritu Santo le puede sanar. Pablo deja un encargado y después se entera que la iglesia empieza a escuchar las mentiras de falsos maestros. Y después Pablo se entera que a los mismos que discipuló, que a los mismos que él dejó ya encaminaditos, empiezan a oír doctrinas que no les enseñó Pablo. Quizás ahorita usted está pensando, híjole, me acuerdo cuando llegó un falso profeta y subió ahí y entró a la iglesia y nos fascinó con sus mentiras y dividió la iglesia. Híjole, me acuerdo cuando llegó una familia allá a la iglesia y nos fascinó con las prácticas que realizaba donde estaba, y él se llevó a la iglesia y fundó su propia iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Quién nos fascina para abandonar el verdadero evangelio? ¿Qué es lo que nos fascina? Que abandonamos la verdad que nos ha hecho libres. Un estudio de la palabra insensato o de la palabra necio en Lucas, en Romanos, en Primera de Timoteo, en Tito, dejará en claro que la palabra en el original señala tanto a una actitud del corazón como a una cualidad de la mente. Pero en ninguna manera se refiere a la brusquedad, sino al descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. Porque Pablo no le estaba hablando a ignorantes, porque Pablo no le estaba hablando a neófitos ni a recién convertidos. Pablo le estaba hablando a gente bien discipulada, como a la que le estoy hablando ahorita. No le estoy dando ahorita paja. Le estoy dando comida sólida, porque yo sé que usted ya la digiere, porque yo sé que usted me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo, porque el Espíritu Santo de Dios ya está haciendo la obra en otro nivel en su vida, y usted entiende perfectamente lo que Jesucristo demanda de nosotros y cómo el Evangelio de la sana doctrina ha estado operando en su vida y lo ha estado ayudando a ser transformado y lo ha estado ayudando a caminar y lo ha estado ayudando esa sana doctrina a perseverar en su vida de santidad, le ha estado ayudando a testificar, le ha estado ayudando a discipular a otros. Esa sana doctrina le ha estado ayudando a usted a madurar. ¿Por qué me pongo así? Porque me da tristeza ver hermanos o hermanas maduros en la fe que comen vianda y que pecan deliberadamente y que hasta se sienten atacados, que hasta se sienten como que no les tuviésemos compasión o misericordia, cuando ellos mismos eran maestros en la fe. A ese sentir que Pablo experimenta en su corazón al ver a su pueblo, a su iglesia, a sus hermanos en la fe de Galacia, es el mismo sentimiento que experimentamos nosotros como pastores cuando las ovejas actúan así. Es el mismo sentimiento que opera en usted como padre de familia cuando usted se ha dedicado a enseñarle muy buenas costumbres a sus hijos y luego de repente el muchacho en la edad de la punzada se le revela. Yo no te enseñé esas malas costumbres, hijo. ¿Y qué tiene, jefe? ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Es un dolor que nos traspasa y tiene que haber una reacción.
Tiene que haber una reacción. Y esa reacción es en favor de la persona. Una reacción con un carácter duro. Una reacción con una actitud de disciplina. Una reacción porque sabemos que si le permitimos esas actitudes al muchacho o muchacha, sabemos en dónde va a terminar. Una reacción que en ninguna manera va a ser con flores y pétalos de rosas. Claro que no. Tiene que haber una actitud dura, firme. Discúlpeme, y si usted no lo hace, bueno, pues lo único que va a pasar es que el día de mañana usted va a andar navegando buscando en las cárceles a su hijo, o buscándolo tirado debajo de algún puente, o cuidándose de que no le robe, o X. Es a lo que lo quiero llevar en el sentir del apóstol Pablo para utilizar la expresión, oh Gálatas insensatos. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. La carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 9 lo describe. Además, usted y yo podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el don de Dios que sigue a la salvación, y ser empoderados para el servicio. Porque nosotros creemos que una vez que recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y la oportunidad de ser bautizados en el poder de lo alto, con la evidencia física de hablar en otras lenguas. Y esta abre la puerta, abre la apertura para que vengan los dones sobre de la persona. De esto ya he hablado otras veces, y le he pasado gráficas, y le he pasado ilustraciones, y le he pasado filminas. La voy a volver a buscar y se lo voy a volver a pasar. Busquemos los mejores dones, nos sugiere Pablo. El Espíritu Santo entra a la vida nuestra con una evidencia y continúa obrando en nosotros con más evidencias y señales. Dice, entra en la vida de los creyentes con una evidencia. Algunos al recibir a Cristo lloran, algunos al recibir a Cristo cambian inmediatamente, algunos al recibir a Cristo si estaban enfermos sanan, algunos al recibir a Cristo si venían con una necesidad, el Señor se la contesta. Normalmente cuando la persona recibe a Jesucristo experimenta un cambio, no siempre es el mismo. Dice, porque todavía vive, dice el hermano Pepe Saucedo, que él cuando recibió a Cristo no lloró. Y que una maestra por ahí de la iglesia o de la escuela, no recuerdo, le dijo, entonces usted no se convirtió a Cristo, porque no lloró. Porque esa maestra piensa que la evidencia de ser salvo es obligadamente a que llore uno. Y no es así. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo tampoco lloré. Lloré después. Sigo llorando. Me hice muy llorón. Le gano fácil a Jeremías, y los que me conocen lo saben, más mis alumnos. Me apasiono. Hay una evidencia que continúa obrando en nosotros. Hay señales que son visibles. La fe, la salvación, la experiencia de tener a Jesucristo en el corazón por medio del Espíritu Santo es palpable, es visible, cualquiera lo puede ver. Claro que sí, sobre todo más los que nos conocen. Pablo les recordó que el Espíritu obró en ellos a causa de la fe, no como resultado de observar la ley en ninguna manera. El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Escuche bien esto que le estoy diciendo. El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Si yo digo, voy a dejar un vicio porque tengo la capacidad, porque reúno todos los requisitos morales y espirituales y mentales para dejarlo, lo dejo. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Lo felicito. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Si usted era un fumador mediocre de una cajetilla por mes, claro, va a dejar el vicio. Pero si usted es un fumador de 10 cajetillas, de 5 cajetillas diarias, y me dice, la voy a dejar ahorita mismo porque tengo la capacidad de hacerlo, hermano, esas son palabras mayores. Y que no dudo que lo logre. Pero ¿por cuánto tiempo?
Cuando venga un problema, cuando venga un apuro, cuando venga una impresión fuerte, cuando viva agobiado o desesperado, ¿a qué es a lo primero que va a recurrir? ¿Qué es lo único que usted conoce que le produce relajación? No correrá inmediatamente al cigarro, o a la práctica de la cerveza, o a la práctica de la droga. No se recurrirá inmediatamente. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse el crecimiento. Cuando usted y yo le permitimos a Jesucristo que nos ayude a dejar tal o cual vicio, mala práctica o mal hábito, ya no vamos caminando solos. Ya no. Es como cuando te casas. Ya no vas remando solo. Aprende a remar con tu esposa. Aprenda a remar con su marido. Y verán cómo la carga se aligera, porque caminamos como matrimonio hacia un mismo objetivo y encaminamos a nuestros hijos y a nuestra familia hacia un mismo objetivo. Pero usted y yo tenemos que invitar en ese matrimonio, en ese cambio, en eso que queremos lograr en nuestra vida, tenemos que invitar a alguien que ya venció a todas las tentaciones del mundo, a alguien que pudo vencer todas las tentaciones que el mundo ofrece. Su nombre, Jesús de Nazaret. Opera por medio del Espíritu Santo. Y viene a nosotros el Espíritu Santo por medio de la fe al confesar que lo necesito, que soy un pecador y que quiero que el Señor Jesucristo en su infinita misericordia me dé la salvación de mi vida. Si los Gálatas no vivían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, escuche bien esto, entonces todas sus experiencias como cristianos serían en vano. ¿Experiencias como cuáles? ¿Cuáles experiencias ha vivido usted como cristiano? ¿Alguna experiencia que usted haya vivido como cristiano que usted diga, híjole, qué bueno que estaba en Cristo? Cuando yo estaba en Cristo, mi mamá falleció. Y recuerdo que cuando estábamos en su sepelio y en el funeral, había puros cánticos de alabanza. Y cuando iban mis compañeros de trabajo, que ya regresé yo al trabajo, me decían, oye, qué loquera, qué locura la de ustedes. En vez de que estuvieran entonando cantos de tristeza, melancólicos, o que estuvieran rezando ya algunos novenarios, o yo qué sé, estaban todos aplaudiendo y cantando. Si Jesucristo no hubiese estado en mi vida, ¿cómo hubiese sido mi dolor y el de mi familia sin Cristo Jesús? Hemos pasado usted y yo por muchas experiencias como cristianos y ninguna de esas experiencias ha sido en vano. Todo, escúchame bien, todo, absolutamente todo lo que nos sucede a usted y a mí que amamos a Dios, no nos sucede por casualidad. Todas las cosas que nos suceden vienen a nosotros con un propósito de parte de Dios. Aún hasta cuando nos movemos en la voluntad permisible de Dios, queriéndole ayudar a Dios, y que vienen las consecuencias por haberlo hecho así, aún de esas consecuencias Dios saca provecho. Claro que sí, porque Dios nos ama, porque recurrimos a Él para pedirle perdón, porque recurrimos a Él porque sabemos que ya nos equivocamos y que queremos ayuda y que nos urge. Y Él convierte normalmente el resultado de esas malas experiencias en una bendición. Si no, analice las que usted ha pasado. Quiero lanzarle una pregunta. ¿Qué ha experimentado usted en su vida que demuestra la obra de Dios en usted? ¿Qué ha experimentado?
¿Acaso ha experimentado provisión, sanidad divina, la salvación de su alma? ¿Ha experimentado el perdón? Quizás ha experimentado la libertad de algo que lo oprimía. ¿Está usted experimentando la santidad? ¿Está usted experimentando la sanidad en su familia? ¿La sanidad en su matrimonio? ¿O la sanidad en usted mismo de manera física? ¿Qué ha experimentado usted en su vida? Que usted diga, esto es obra de Dios. Sería ridículo, sería irrisorio decir que no hemos experimentado nada. Vivimos en tiempos de escasez y no ha faltado el alimento, los tres en su mesa, y los esposos están en el hogar. Todos experimentamos en nuestra vida la obra de Dios en nosotros. Experimentamos la paz de Cristo en medio de todo este estrés. He sabido de hogares donde para poder entrar casi te bañan con jabón y cloro y pinol para poder entrar. Como también he visto hogares donde te reciben, te sientan en la sala, claro, con su cubrebocas y su guante, y bien que pueden convivir. No tienen ningún problema, porque experimentan la paz como obra de Dios en la vida de ellos. El Espíritu Santo nos ayuda a usted y a mí a madurar en nuestra relación con Cristo. Entonces, si esto es así, si el Espíritu Santo le está ayudando a usted también a madurar, ¿de qué maneras necesita usted la ayuda del Espíritu hoy? ¿De qué maneras? ¿De qué maneras necesita usted que el Espíritu Santo le ayude hoy? ¿Será acaso en la manera de que le dé paz? ¿Será acaso en la manera de que le dé esperanza? ¿Será paciencia lo que usted y yo necesitamos? ¿O necesitamos amor? Ese abrazo. Tal vez necesitamos del Espíritu experimentar confianza. Porque ya no tenemos confianza. Padres con los hijos, esposos, ya no tenemos confianza laboral, ya no tenemos confianza espiritual en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esto y más, fruto y dones que el Espíritu Santo tiene y que usted y yo tenemos que pedirlos, porque todos y cada uno de ellos los necesitamos, y más ahorita. Si nosotros vivimos por fe, tenemos que entender cómo somos bendecidos con Abraham. Abra su Biblia, Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Juntos, ¿cómo dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Híjole, esto se está poniendo bien bueno, hermano. Va el 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero está precioso este versículo. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué pueblo vino Dios? ¿Cuál fue el pueblo elegido por Dios? El pueblo de Israel. Y hasta la fecha lo es, el pueblo de Israel. Es el reloj mundial, es el reloj de Dios, el pueblo de Israel. Oramos por Israel. Entonces, cuando el Señor Jehová de los ejércitos, cuando Dios Todopoderoso le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ¡wow! Vea el alcance del panorama.
Hermanos, Jesucristo no se sacó de la manga la salvación para los gentiles. Por cuanto estos judíos no quisieron saber de mí, me voy a sacar de la manga el regalo que tenía para ellos y se lo voy a dar a los gentiles. En ninguna manera. Nosotros estamos dentro del plan de Dios desde el huerto del Edén. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, usted y yo prefiguramos en ese plan redentor, en ese plan divino. Jesucristo vino primero lo suyo, y lo suyo no le aceptó, y estaba profetizado, pero nosotros sí creímos en Él. Y esa fe de creer en Él nos hace también copartícipes de la profecía dada a Abraham en el versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones. Probablemente otra razón por la que Pablo dedica tanta atención a Abraham está en que sus oponentes constantemente estaban haciendo alarde de que eran descendientes de Abraham, como si esta circunstancia biológica les proporcionara un rango más alto delante de Dios, y como si la justicia que Jehová contara a Abraham hubiera sido una deuda que Dios le debía por sus obras. Por eso Pablo toma en su enseñanza, en su exhortación al pueblo de los Gálatas, por los falsos maestros que estaban influenciándolos, toma el papel del padre Abraham para hablarles a ellos. Por esto Pablo se refiere a este pasaje del Génesis y muestra que enseña lo contrario y coloca el énfasis en la fe y no en las obras. Abraham creyó a Dios, esto es, creyó lo que Dios había hablado, y vemos la fe de Abraham desde el inicio, desde cómo el Señor va y le habla y lo saca de su tierra y de su parentela, de cómo el Señor lo mueve hasta llegar y asentarlo en el lugar en donde Dios lo iba a prosperar, en la manera en cómo le hace esperar hasta ver que ya es imposible que tenga un descendiente por medio de su esposa. ¿A qué edad nace Isaac? ¿Qué edad tenía su esposa? ¿Qué edad tenía él? ¿Qué edad tenía ya Ismael de haber nacido? Cuando Dios promete algo y que usted siente en el corazón que es suyo y que Dios se lo va a dar, hermano, pase el tiempo que pase, Dios se lo va a dar, porque Él se lo ha prometido, porque usted siente que Él se lo ha prometido. Le voy a dar un ejemplo. Mi anhelo es tener una propiedad para la iglesia. Mi anhelo es que cuando yo ya no esté, ustedes no se ande preocupando dónde se van a congregar, porque ustedes van a tener la iglesia donde sus hijos y sus nietos van a crecer y van a ser discipulados, y quizás lleguen a ser pastores o colaboradores de la iglesia. Sí, esos pequeñitos que andan a corre y corre. Yo recuerdo mucho a unos niños pequeñitos que iban a la misión cuando teníamos la obra ahí en La Cochera. Unos niños pequeños que desde pequeñitos los llevaban sus mamás. Esos niños pequeños tremendos, haciendo y deshaciendo y ayudando y apoyando y cantando y participando. Verlos ahora de grandes tocar en la alabanza, verlos ahora de grandes participar en las actividades de la iglesia, yo mismo pienso, ¿qué van a estar haciendo ellos de aquí a 5 años? Yo mismo digo, Señor, ¿acaso será este el que se va a quedar al frente de la iglesia? Piense usted, hermano, piense usted, hermana. ¿Será acaso alguno de sus hijos o de sus nietos el que continúe siguiendo, conservando, enseñando, predicando la sana doctrina en este lugar? No hay casualidades, para mí no hay casualidades. Se lo acabo de mencionar ahorita. Yo creo que todas las cosas que suceden en nuestra vida son parte de un plan perfecto de Dios, aún cuando lo que estamos haciendo sabemos que está mal, porque Dios esa mala decisión
la puede tornar en una bendición si usted y yo acudimos a tiempo al Señor Jesucristo a pedirle perdón y que nos ayude. Ya nos metimos, ya nos enlodamos, ya nos ensuciamos, ya nos deslizamos, porque nadie estamos exentos. ¿Ahora qué hago, Señor? Y vemos cómo todo Dios lo torna en bendición. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? Porque no sabemos lo que va a venir a futuro. Yo no sé a cuántos pastores, a cuántos evangelistas, a cuántos misioneros les estoy hablando ahorita. Yo solo sé que mi misión, que mi propósito de estar aquí en este lugar es discipularte a ti. Sí, a ti que me estás oyendo. Esa es mi misión. Estoy aquí para discipularte. Pero ser discipulado implica que te sometas a tu autoridad. Y tu máxima autoridad es Cristo Jesús. Y si aprendes como yo, aprendí a someterme a Cristo, te vas a poder someter a tu pastor, como yo lo hice con el mío. Dios bendiga a mi pastor Raúl Pérez Garza. Dios lo bendiga. Porque tuvo todo el amor y toda la paciencia del mundo para formar en mí el ministro que soy ahorita. Y sigue poniendo sus granitos, sigue poniéndolos. Porque ese es el trabajo. Pablo tenía esa responsabilidad con los hermanos en Galacia. Pablo tenía esa comunión con ellos y el celo lo movía por esa influencia que estaban recibiendo de esos falsos maestros judaizantes. ¿Cómo cree que siento yo cuando le veo a usted que usted se deja influenciar por lo que le rodea a usted? Me mueve el celo. Y como Pablo, tomo decisiones. Además, esta fe, dice Pablo, no era asunto de mérito por parte de Abraham, sino que Dios la contó o imputó a él por justicia, lo cual está en completa armonía conforme a lo que estamos leyendo del versículo 1 al versículo 5. Dios nos lanzó un salvavidas. Su nombre, Jesús de Nazaret. Vino a salvar nuestra vida del atolladero en el que usted y yo solitos nos metimos. Es Dios por medio de Jesucristo, y es Jesucristo por medio de la fe, con el Espíritu Santo de Dios, el único medio, el único requisito. No hay más. No hay circuncisión. No hay prácticas de rituales algunos. No hay sacrificio de nada. Es solo experimentar esa fe obediente. Por eso es fe y obediencia. Ah, qué fácil se dice. Ah, qué fácil se dice. Ser obediente y tener fe. Ah, qué fácil se dice. Pero a veces, al igual que los Gálatas, tomamos decisiones propias porque tenemos libre albedrío. Y abrazamos esa decisión y la envolvemos porque decimos, mi decisión es correcta. Lo que estoy decidiendo es bueno, porque es mi decisión. Aunque estemos conscientes de que la decisión que estamos tomando nos está llevando directo al infierno. De ahí la mortificación de Pablo, porque la decisión que estaban tomando sus hermanos en la fe, sus hijos espirituales, los estaba llevando directo al infierno. Y por eso vemos la actitud de Pablo de cómo les habla a su pueblo, a sus propios hermanos, a sus hijos espirituales. Yo le aseguro que si hubiera habido alguien que viviera con él escribiría: y yo vi al apóstol Pablo llorar amargamente por los hijos espirituales de Galacia. Yo vi a Pablo orar y clamar al Señor Jesucristo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque son débiles en su mente y se están dejando influenciar.
Y perdona también a aquellos que vienen con malicia a tratar de imponerles cargas que no son necesarias para ser salvo. ¿Cómo cree que lloramos nosotros los pastores cuando uno de nuestros hijos hace lo mismo que los Gálatas? Algún día lo verá. Mejor aún, algún día lo experimentará. Algún día usted también pastoreará. Y cuando esté llorando, como hemos llorado mi esposa y yo, dirá: perdóname, pastor, por mis arrebatos, por mis malas decisiones. Yo me imagino así a los Gálatas. Perdónanos, Pablo, por actuar alocadamente, por tomar decisiones al vapor. Todavía más, si los oponentes imaginaban que podían apelar a la vida de Abraham para apoyar su énfasis en la necesidad de la circuncisión como un medio de salvación, que se les haga hincapié en que la justificación del patriarca precedía a la circuncisión por muchos años. ¿Esto sabe a qué se parece? Esto que acabo de leer, esto se parece mucho como cuando se levantan de repente estos grupitos de personas, no sé qué mote ponerles, de personas que se levantan y que dicen: ya no es necesario diezmar, porque el Señor quitó la ley y con la ley se fue el diezmo, ya no es necesario diezmar. Cuando el diezmo fue aún antes de la ley. Y vemos al mismo Abraham dando los diezmos a Melquisedec. Y no había ley. De la misma manera, vemos que el patriarca ya había sido justificado aún antes de que se circuncidara. Muchos años antes. Pero nosotros nos cegamos y nos metemos en este cuadrito así. Y queremos tener la razón dentro de este cuadrito y nos cegamos a ver el contexto y la realidad de las cosas que nos rodean espiritualmente hablando. Y nos afanamos y nos cegamos en pensar: yo tengo la razón. Así estaban los Gálatas: yo tengo la razón. Y quizás a lo mejor usted también está así, aferrado a estar en un concepto o en una actitud que usted cree que tiene la razón, y yo no soy nadie para decirle si la tiene o no, pero el Espíritu Santo sí. Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, si es que todavía mora, redarguye, hijos. El Espíritu Santo trae la verdad al corazón y la lleva a la mente, por muy mundanos que seamos. Porque ya no somos cristianos. Cuando practicamos el pecado ya no somos de Cristo. Volvemos como el perro al vómito y como el puerco al cieno. Y no lo dice el hermano Chaires. Yo también me he ido muchas veces al vómito. Y cuando estoy ahí hago memoria, como el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Comiendo algarrobas. Si mi padre me tiene una vianda, si en la casa de mi padre hay amor, hay protección, hay salvación, hay sanidad, hay armonía, hay todo lo que yo necesito, ¿qué estoy haciendo aquí comiendo algarrobas? Oye, ¿cuánto tiempo más vas a seguir comiendo algarrobas? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué necesitas que pase para que te des cuenta de la condición en la que estás actuando como la gente de los Gálatas? Despertemos, iglesia, despertemos. Veamos que ya nos metimos en un estado de confort. Veamos que ya nos metimos en un estado de ritualismos, donde creemos que somos salvos por cargar la Biblia, por ir el domingo a la iglesia, por decir amén, gloria a Dios y poner cantos cristianos, pero ya no damos evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y la gente lo puede testificar. A él se le imputó la justicia
hablando de Abraham, no después, sino mucho antes de ser circuncidado. Y ahí están las citas bíblicas para que usted lo revise. De tal modo que como resultado de esta justificación previa, él llegó a ser el padre de todos los creyentes, de los no circuncisos, así como de los circuncisos. A través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su Hijo unigénito, Jesucristo, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de cada nación. Y ahí está el linaje. Y ya les había pasado también la línea de cómo llega en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, como el linaje para llegar hasta José y María. Ya se los había pasado, búsquelo ahí en la página de la iglesia y si no se lo vuelvo a pasar. Nada más recuérdeme. Entonces se elabora la pregunta y la pregunta dice: ¿cómo se sostiene su fe cuando usted ha esperado una respuesta a la oración durante mucho tiempo? ¿Cómo mantiene usted su fe cuando no viene la respuesta a lo que espera? ¿Quiere un ejemplo? Es una mujer sola y estás orando a Dios para que venga un hombre o para que regrese el que ya tenías y no viene. A la contra, se va más, se fue, lo perdiste, se divorció, hizo lo que quiso, te quedaste sola y no ves que llega la persona indicada. ¿Cómo sostienes tu fe? ¿Cómo? Cuando sigue pasando el tiempo. ¿Cómo sostuvo su fe Sara, la esposa de Abraham, para la llegada de ese hijo? ¿Hacemos lo mismo que ella? ¿Le ayudamos a Dios? ¿Invitamos a Agar? ¿Invitamos a Ismael? ¿Cuántos de nosotros no tenemos ahorita una petición delante del Señor y el tiempo sigue pasando y Dios no contesta? ¿Cómo sostienes tu fe? ¿Cómo? ¿Cómo le puedes decir a los demás: yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Dios me lo va a dar, yo sé que mi Dios me va a responder? ¿Cómo? ¿Cuántas veces, hijos, no hemos tirado la toalla? Yo como pastor, ¿cuántas veces no he tirado la toalla? Pero luego me acuerdo cómo está sostenida mi fe, esperando la respuesta a mi petición. Y luego me edifica cuando los escucho a ustedes testificar de cómo Dios ha respondido a la fe de ustedes. Y digo: mi Señor, mi respuesta también viene. Perdóname. Perdóname. Perdóname, mi Señor, porque mi fe mengua. Y doy oportunidad al enemigo, que es un experto en ofrecer atajos. Y me quiero agarrar de un atajo porque quiero hacer lo que creo que es bien para la obra. Pero me quiero ir por un atajo. Ese es el trabajo del diablo. Y lo hace muy bien. Te ofrece atajos. Te ofrece espejismos. Lloramos porque queremos ser felices. Dejamos de esperar en Dios y nos movemos por la voluntad permisiva y llega un espejismo. Llega lo que crees tú que es tu felicidad, pero eso es un espejismo que te está arrebatando del camino que lleva a la verdad y a la vida eterna, que te está arrancando, que te está arrebatando todo lo que Jesucristo te ha dado. Eso que crees que es tu felicidad, ese vicio, ese carro, esa casa, esa pareja, ese trabajo, esas amistades, que tú crees que son de Dios, que tú crees que son el modo para que la bendición entre a tu hogar, pero tú estás plenamente convencido, convencida
de que si se lo presentas esto al Señor Jesucristo, te da vergüenza. Claro, nos da vergüenza, porque estamos como los Gálatas, no somos ignorantes, no, sabemos porque conocemos la palabra, sabemos porque conocemos sus mandamientos, pero aún así persistimos en seguir por la decisión que hemos tomado. A través de Abraham, Dios dispuso el camino para la llegada del Mesías años más tarde. El papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe, porque creyó la promesa de Dios y en la obediencia que resultó de esa fe, en esperar la respuesta de parte de Dios, porque Dios siempre responde. Dice mi hermana Cande, solo hay que tener fe y ser pacientes y confiar en el Señor, porque para Él no hay imposible. Amén. Cuando vengan a la iglesia, les voy a presentar a Cande, una mujer de Dios que ha pasado también por su discipulado, pero que como mujer sabia aprendió por medio de la palabra que era bueno juntarse con las personas espirituales. Y eso le ha ayudado a sostener su fe. Porque cuando su fe mengua, se acerca a las personas espirituales que le inyectan palabra de Dios, que le inyectan las promesas de Dios, que le inyectan, a veces si es necesario, con un chanclazo, para entender que nuestra vida está soportada, está sostenida en la obediencia, en la fe a la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Número 2, rechazar la confianza en la ley. Hermanos, la ley no justifica. Vámonos a la Biblia, rápido, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Cómo dice? Ya la tienes abierta. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 12. Quiero que tengas tu libreta ahí y que hagas apuntes para que cuando vengan las dudas, subrayes o me preguntes ahorita o al final, como tú quieras y por el medio que quieras. ¿Qué dice el verso 10? Juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Otra vez el versículo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, por los reglamentos, porque fue escrita para un pueblo que tenía que aprender, que tenía que ser discipulado, después de haber estado 400 años conviviendo con todo tipo de divinidades en Egipto. Los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos gálatas. ¿Cómo? Al insistir en que practicara la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Usted tal vez ahorita está pensando y dice, por eso, pastor, ¿pero yo qué? Yo no me voy a circuncidar, yo no practico la ley. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿a poco no te dan ganas cuando viene la escasez de dinero de echar ese perfumito que echaba tu abuela ahí afuera de la casa para traer la suerte? ¿A poco no te dan ganas de sacar la herradura con todas las menjurjes que le colgaban, con sus ajitos, con su sábila? ¿A poco no te dan ganas de acarrear otra vez ese amuleto que escondiste por ahí porque sabes que le desagrada a Cristo para que venga la bendición? Cuando tú y yo ya sabemos, como los Gálatas, que esto desagrada a Dios y que en ninguna manera nos va a ayudar en nada. Al contrario, nos va a separar del camino que lleva a la senda angosta. ¿Sí o no? Irónicamente, como gentiles los Gálatas no se habían pasado la vida estudiando, aprendiendo y tratando de guardar la ley.
Claro, porque los gentiles no eran judíos. Solo después de haber recibido la salvación por medio de la fe, los judaizantes los confundieron y los gálatas comenzaron a seguir sus falsas enseñanzas, y así fue como se sometieron a la ley por primera vez en su vida. Miren, se los voy a decir de esta manera. Como cuando de repente llega un hermanito a una familia X y dice: hermano pastor, necesitamos poner un candelabro de 7 brazos para que la presencia de Jehová esté en este lugar. Hermano pastor, le vamos a quitar el púlpito y le vamos a mandar construir una arca del pacto. Y le vamos a poner vestiduras sacerdotales para que la presencia de Jehová de los ejércitos baje aquí a su púlpito. ¡Wow! ¿O no? ¿A poco no somos sensacionalistas que abrazamos todas esas prácticas del trono de David? ¿A poco no abrazamos, no quisiéramos hasta degollar animales aquí en el púlpito para estar con todo el morbo del mundo viéndolo? Hermanos, tengamos cuidado. Estamos rodeados de falsos maestros que quieren meter sus falsas doctrinas a la iglesia que practica la sana doctrina, a la iglesia que practica la fe en Jesucristo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de qué, de dónde nos estamos alimentando. Porque ahorita con esta apertura que se hace de que usted vea las prédicas y las enseñanzas por estos medios virtuales, también sé que pueden ir a ver otros medios virtuales de maestros internacionales, de predicadores internacionales, y nos vamos a enlace, y nos vamos a otros canales. Yo te pregunto, lo que te está alimentando, ¿verdaderamente será alimento o será paja? Será puro sensacionalismo. Y dices tú: caray, deberíamos de hacerlo igual que ellos. Vamos a meter un chofar y vamos a estar dándole duro al chofar ahí para que se sienta la presencia. ¿Para qué quieres un chofar? Arrodíllate, humíllate. Rindámosle nuestro corazón a Cristo. Santifiquemos nuestra vida. Y no solo vas a ver su presencia, vas a ver milagros, vas a ver prodigios, van a venir sueños, van a venir revelaciones, va a venir palabra de profecía, va a venir plenitud a tu vida, claro. Y no nomás a la tuya, también a la de tu casa. Porque si tú y yo, como representantes, como jefes de la casa, seas mujer o hombre, como líder espiritual, andas coqueteando con el mundo, basura es lo que le estás llevando a tu casa. Pero si estás buscando santificarte, yo te digo, santifícate más, para que tu familia sea santificada en ti. Y si estás probando el pecado, pues peca más, para que veas las consecuencias, no solo en tu vida, sino en la vida de tu familia. La ley no justifica. En Cristo los justos viven por la fe. Pero la ley no se basa en la fe, más bien exige que la persona viva de acuerdo con sus mandatos. ¿Por qué cree usted que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios? Incluso cuando saben lo que dice la Biblia acerca de la justificación por la fe. ¿Por qué cree usted que nos afanamos más por buscar con obras ganarnos la salvación? Hace mucho, ya se los había dicho aquí, conocimos a una familia y que tenía problemas ahí de matrimonio. Les presentamos a Jesucristo y les dijimos: ustedes han recibido a Jesús en su corazón, ha sido quitada la barrera de pecado, tienen comunión con Jesucristo, pidan por su matrimonio. ¿Es todo? ¿Sí? ¿No hay que hacer otra cosa? No. Congréguese para que sea discipulado. Lea la Biblia para que conozca no solo sus privilegios, sino también sus responsabilidades. Pero esto es todo. ¿Sí? Y después supimos que andaban pagando para ir no sé a qué
parte donde les cobraron una buena cantidad de dinero por barrerlos y sacarles esos malos espíritus y demonios que traían, que hacía que tuvieran conflicto en su matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué cree que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios? ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Porque estamos acostumbrados a que las cosas buenas cuestan, que las cosas buenas no son gratis. Estamos acostumbrados a que todo lo bueno que recibimos de una o de otra manera nos van a pedir a cambio algo. Yo le aseguro que si le he dicho a ese matrimonio, bueno, ya recibieron a Cristo, ahora váyanse de rodillas de aquí hasta Soriana La Fe, y cuando lleguen uno al otro, dense de azotes en la espalda, y ahora sí, vendrá la salvación para tu matrimonio. Yo les aseguro que ellos gozosos lo hubieran hecho, y de esa manera dirían, ahora sí, creo que mi matrimonio ha sido salvo. Porque así somos. Tenemos esa tendencia de centrarnos en querer ganarnos la buena voluntad de Dios haciendo cosas buenas, ayudando al pobre, ayudando a la viuda, ayudando al huérfano, ayudando a los vecinos, visitando a los que están en la cárcel. Pero yo quiero decirte, eso es solo un deseo de tu corazón. Si estás pecando, si te has apartado de la presencia de Dios, no pasa de ser más que buenos deseos. Y eso no te va a salvar. El que tiene a Cristo en su corazón, el que ama a Jesús con todo su corazón, hace todas estas obras de ayudar de todas las maneras que te acabo de mencionar. Cristo nos ha redimido. Biblias abiertas, rápido. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. ¿Cómo dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos compró y liberó de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la sentencia de condenación que la ley pronunció sobre nosotros, y también del castigo de la muerte eterna que ella exigió. Cristo nos rescató por el pago de un rescate, siendo el precio del rescate su propia sangre. No fue cualquier precio, no fue cualquier costo, fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Cristo Jesús. ¿En dónde está puesta tu fe? O mejor aún, déjame te pregunto, ¿a quién te convertiste? ¿Te convertiste a tu pastor? ¿Te convertiste a tu esposa, a tu esposo? Por eso dices, no vengo a la iglesia porque no viene mi esposa, o no vengo a la iglesia porque no está el pastor, o te convertiste a Cristo. Si tú y yo nos convertimos a Cristo, podemos disfrutar de la bendición de ser justificados por su sangre preciosa, de ser lavados con su sangre preciosa y de ser regenerados con su Espíritu Santo. Y muchas más bendiciones que recibimos por medio del sacrificio de Jesucristo. Así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, todos, incluyendo los gentiles convertidos en Galacia, serían justificados por la fe en Cristo Jesús. Todo se centra en que no nos salgamos de la cobertura del Señor Jesucristo, de la cobertura que el Espíritu Santo de Dios nos da a todos los que nos acercamos confiadamente y por fe al Espíritu de Dios, al Señor Jesucristo mismo. Miren, por medio de Cristo y de su Espíritu, y esto es literalmente el Espíritu de la promesa, pero esto significa el Espíritu prometido.
Por medio de Cristo y de su Espíritu, el río de gracia continuará su curso sin fin, bendiciendo primeramente a los judíos, pero después también a hombres de toda raza, tanto gentiles como judíos. Para recibir la bendición, a saber, la realización de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de yo seré tu Dios. Lo único que necesitamos usted y yo es la fe. Es la confianza en el Cristo crucificado. Creer que vino el Hijo de Dios a habitar, a morar entre nosotros, que murió en una cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y que anduvo en la tierra apareciéndosele a muchas personas, y que a los 50 días elevó el vuelo hacia el cielo para que viniese el Espíritu Santo a morar en todo el mundo, en toda la humanidad, redarguyendo de pecado a la humanidad y confirmando la salvación y ayudándonos a vivir una vida de santidad, separándonos, porque esto es la salvación, eso es la santidad. Somos separados. Somos separados. Un pueblo santo, una nación santa, por la cual pronto viene Jesucristo, para ser arrebatados y llevados a la misma presencia de Dios en las nubes. Número 3, la promesa de Dios se recibe por la fe. La promesa llegó primero. Abra su Biblia, rápido, Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. ¿Cómo dice? Juntos, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios se lo prometió a Abraham y la ley solo vino a hacernos saber a usted y a mí en la postura en la que estábamos delante de Dios, para que la fe puesta en Dios nos rescatara, nos salvara. Nótese que Pablo llama a los Gálatas hermanos, y esto demuestra que cuando exclamó, oh Gálatas insensatos, los estaba regañando como un padre o una madre reprende a un hijo descarriado que es objeto de su tierno amor. ¿O cómo disciplina usted a su hijo? Nosotros disciplinábamos a los nuestros después de que yo recibí a Cristo, porque antes no. Antes me ensañé con mis hijos. Pero cuando vino Cristo, aprendimos por medio de la palabra que al momento de disciplinarlo eran las pompas. Y antes de disciplinarlo le decíamos por qué. Y después de disciplinarlo, en vez de aventarlo a que se fuera a llorar, lo abrazábamos y le decíamos, hijo te amo, hija te amo. Y usted conoce a mis hijos. Igual que cualquier otro joven, que cualquier otra madre joven, pueden tener errores, pueden deslizarse, y tienen abogado a Jesucristo delante del Padre para pedir perdón. Pero algo que me deja paz es que en su momento recibieron la disciplina, como en su momento Pablo los disciplinó a sus hermanos en la fe de Galacia. Pablo señaló que uno no puede alterar el contrato legal ratificado adecuadamente. De igual manera, Dios estableció su pacto con Abraham 430 años antes de entregar la ley a su pueblo. Es como cuando vamos y compramos un mueble y firmamos los contratos.
No podemos ir después y decirle, oye, ¿sabes qué? Mejor bórrale al contrato y ponle que quiero que me den 1 año más para pagar. No podemos alterar el contrato. Podemos hacer prórrogas, podremos hacer acuerdos, pero el contrato original ya está firmado y las cláusulas que usted y yo firmamos son las que se deben de respetar. Bueno, se supone. Porque firmamos un contrato cuando nos casamos, en donde nos prometimos amor eterno hasta que la muerte nos separe y bueno, pues creo que no le tomamos la importancia al contrato. Pero creo que si le tomamos importancia al contrato que hemos firmado con Jesucristo, de creer que Él es nuestro Salvador, de creer que Él perdona nuestros pecados y de creer que si nos deslizamos Él puede restaurarnos, porque ese es el trabajo de la iglesia, restaurar al caído, nos va a ir bien. Todo depende de nosotros. Su pacto, el pacto de Dios con Abraham, se basó en su promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y de bendecir al mundo a través de él. ¡Qué hermoso! Le dice, como la arena del mar, como las estrellas en el firmamento. Y en toda esa promesa estamos usted y yo, nuestros hijos, nietos y bisnietos, y las generaciones que falten por venir mientras Cristo no venga por su iglesia. La promulgación de la ley no anuló el pacto de Dios, ni anuló su promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Fíjese bien esto, Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Por eso es importante que tu fe y la mía estén bien fundamentadas, esté bien canalizada. ¿Por qué creo en Cristo? ¿Por qué sigo a Jesucristo? Muchos ahorita están contentísimos porque se acabó la iglesia, ya no hay más iglesia. Están happy, están bien felices. Pues sí, pero ¿y qué pasó con la promesa? Las bendiciones de Dios para su vida, las bendiciones de Dios para su familia. De todo lo que hacemos, de toda obra que hagamos, de toda decisión que tomemos, daremos cuenta, tarde o temprano. Por eso yo sugiero, si en su familia ya se enfrió el hombre o la mujer, el varón como cabeza o la esposa como mujer del varón, si uno de los dos ya se enfrió, el otro pida, el otro ruegue, el otro suplique por su matrimonio, por la unidad de la fidelidad hacia Dios. Si los dos ya se enfriaron y se separaron, hijos, pidan a Dios que se afiancen sus padres. Hombre, si no es la voluntad de Dios que se unan, de perdido que se salven. Pero créanme, Jesucristo tiene muchas sorpresas, lo sabré yo. Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba la simiente de Abraham. ¿Cuál? Cristo Jesús. Porque de la simiente, del linaje, de la genealogía de Abraham, llegamos hasta Cristo Jesús. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Jesucristo traen el perdón de pecados, traen la adopción espiritual a la familia de Dios para los creyentes de todas las naciones de la tierra. Porque esta promesa es para todos, no hay acepción de personas. Y yo veo que este tiempo el Señor Jesucristo pone más el sentir en la iglesia de testificar del Señor a las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están desesperados. ¿Cómo puede usted ayudar a los cristianos que han sido víctimas de un evangelio adulterado? ¿Cómo? ¿Cómo ayuda usted a una persona que fue engañada, que fue estafada, que abusaron de su fe en Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudar a alguien? Damos lo que tenemos. Si usted está separado de Cristo, alimentándose de algarrobas,
Eso es lo que le vas a dar a la persona que fue engañada en otro evangelio, en una mala doctrina, y le vas a decir, bueno, qué bueno que te apartaste de la iglesia, yo voy a hacer lo mismo. Pero si te estás alimentando de la palabra de Dios, de la fe en Cristo, de la sana doctrina, eso es lo que le vas a dar a esa persona que fue víctima de un evangelio adulterado. Y le vas a invitar a que busque de Cristo. Y le vas a invitar a que lea la Biblia. Y le vas a invitar todas las cosas que han funcionado en tu vida, como funcionaron en la iglesia los Gálatas y como funcionó en la vida de Pablo. El propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué dice Gálatas, capítulo 3, versículos 19 al 22? ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? ¿Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador? ¿Y el mediador no lo es de uno solo? Pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sin cargos, sin imposiciones, sin costo, totalmente gratuita e imparcial y para todo el mundo. La promesa que es por la fe en Jesucristo es dada a todo el mundo, sin imponerle nada, sin agregarle nada. Mire usted, la ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. Si no fuera por la ley, seguiríamos blasfemando contra Dios. Seguiríamos adorando dioses paganos, creyendo que adorábamos al verdadero Dios. Al hacerla, demostró nuestra propensión al pecado y la esclavitud a él, al querer agradar a la ley. La ley reveló nuestra injusticia delante de Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, después del éxodo de Egipto, lo hizo por medio de ángeles y obrando en Moisés como mediador entre él mismo e Israel. Dios dio la ley y su pueblo debía responder ¿cómo? Con obediencia. ¿Y con qué respondimos? Y digo respondimos porque todavía no somos completamente obedientes al Señor. Y Dios conoce nuestra condición. Y Dios sabe que la parte humana, la parte carnal, es la que tiende a deslizarse. Pero en ninguna manera es justificante para que nos demos rienda suelta a cometer pecado. En ninguna manera. Al contrario, procurar poco a poco ir dejando esas prácticas que desagradan a Cristo. La ley no contradice las promesas de Dios. Sin embargo, debemos reconocer su propósito y por lo tanto su valor. Conocer el valor verdadero de la ley. No fue dada para impartir vida, sino para traer conciencia del pecado. Los perdidos están cautivos al pecado, pero todos los que creen en Cristo han sido liberados del poder y el castigo del pecado y son salvos por gracia. Hasta el día de hoy se sigue siendo salvo por gracia. Abraham sería el padre de una gran nación y el mundo entero sería bendecido a través de él y de sus descendientes. La promesa de Dios se activa en todos los que tenemos fe en Cristo, como también la tuvo Abraham en Jehová. Como cristiano, usted y yo, además de ser bendecidos personalmente, también podemos declarar la promesa que vino a través de Abraham para bendecir al mundo entero. Y lo estamos disfrutando ahorita. La bendición de esa promesa hecha a Abraham. Quiero concluir con esto.
Los cristianos a menudo somos tentados a concentrarnos en nuestro esfuerzo, apartando los ojos de Cristo. Quiero concluir con estas preguntas. Usted respóndaselas en su casa. Usted comparta estas preguntas con su familia. ¿Alguna vez usted se ha enorgullecido de las cosas que hace por Dios? ¿No se ha sentido orgulloso de decir: hombre, mi enseñanza es más buena, hombre, mi prédica es mejor, hombre, yo soy el único que hace mejor el aseo, hombre, si yo no doy esta ofrenda, la iglesia deja de existir? ¿Alguna vez se ha enorgullecido de las cosas que hace por Dios? ¿Alguna vez ha sentido la amenaza de que estas cosas reemplacen la confianza en Dios gracias a la obra de Cristo? ¿Ha sentido que son las obras y no la fe en Jesucristo? La pregunta calificadora es: ¿cómo podemos librarnos de tal engaño? Yo ya se los había mencionado una vez. Es necesario que tengamos un mentor, un buen amigo, que no le dé pena decirnos nuestras verdades. Hombre, yo te recomiendo que sea tu esposa o que sea tu marido. Porque si hay algo que tienen nuestras esposas, es que son buenísimas para decirnos nuestras verdades. Pero qué mejor que nos digan nuestras verdades en un espíritu de querer ayudarnos. No es una crítica constructiva, porque no existe la crítica constructiva. Toda crítica destruye. Pero que esta crítica nos ayude, recibiéndola de la persona a la que se la pedimos, a descubrir nosotros mismos las áreas de oportunidad que nosotros mismos no vemos. Porque a lo mejor somos vanidosos y no nos damos cuenta. Somos orgullosos y no nos damos cuenta. Somos mentirosos compulsivos y no nos damos cuenta. Porque es parte de tu vida. A lo mejor soy muy agresivo y no me doy cuenta. Por eso necesito que alguien me lo diga. Necesito que alguien me ayude a librarme de tal engaño. Me haga poner los pies en la tierra. Y si no tenemos esa amistad, hijo, yo lo único que te puedo decir es: corre al Espíritu Santo de Dios y dile: Espíritu Santo de Dios, redarguye todo mi ser, echa por tierra mis argumentos y exhíbeme como realmente soy delante de ti y tráemelo a memoria. Y lo va a hacer. Hombre, y cuando venga ese autoexamen, no nos justifiquemos. Es que necesito tener este carácter, porque si no las cosas se me salen de control. No nos justifiquemos. Porque nos va a hablar inclusive en la lectura diaria que tenemos. Yo lo invito de lunes a sábado a leer la Biblia con nosotros. En uno de esos versículos Dios nos habla y nos dice: tú eres así. Tú eres ese tipo de hombre. Tú vives así. O tú vivías así. En la lectura que tuvimos hoy, tocamos un pasaje que le gusta mucho a mi esposa y que me encanta verla cuando lo reflexiona. Mefiboset. David les dice: vayan y busquen si hay algún otro pariente de Jonathan y tráiganlo. Y traen a Mefiboset. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lodebar, un lugar de mala muerte. ¿Cuál era la condición de Mefiboset? Un inválido. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición cuando Cristo nos invitó del lugar en que estábamos, del Lodebar donde estábamos? ¿Cuál era nuestra condición cuando llegamos a Cristo? ¿Ciegos espirituales? ¿Sordos de no querer escuchar la verdad? ¿Mentirosos, blasfemos, peleoneros, infieles, pecadores, llenos de todo tipo de inmundicia?
Y lo que me fascina de la lectura que tuvimos el día de hoy es que no solo lo invitó, sino que le dijo: a partir de hoy comerás en mi mesa. ¿No siente usted que estamos comiendo en la mesa de Jesucristo? ¿No lo siente? ¿No siente en la noche que tiene frío cómo lo cobija el Espíritu Santo? ¿O que tiene miedo cómo te da paz? ¿No sientes cuando te acuestas intranquilo cómo viene a ti y te dice: no estás solo? ¿Y cómo le hacíamos antes para poder dormir? Nos íbamos al cigarro, nos íbamos a la cerveza, nos íbamos a la droga, nos íbamos a cualquier cosa que nos distrajera, a la pornografía, a la violencia, para poder más o menos dormir en paz. El Señor Jesucristo nos sacó de lo de bar. El Señor Jesucristo nos quiere librar, como a los creyentes de Galacia, de que no seamos influenciados por todas las corrientes doctrinales que nos rodean. Y créame, hay muchas. Yo no le estoy diciendo, ni mucho menos sugiriendo, que somos la única iglesia que enseña la verdad. Pero de algo sí estoy seguro. Mientras usted y yo interpretemos la Biblia correctamente y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, no solo para entenderla, sino para vivirla, para practicarla, usted está en el camino correcto. Si usted busca agradar a Cristo, si usted le da vergüenza pecar y decirle al Señor Jesucristo con toda la vergüenza del mundo que ha pecado, usted está buscando una vida de santidad para usted y para su familia. Jesucristo viene pronto, amados hermanos. Y la pregunta calificadora en este momento es: ¿estamos preparados? ¿Usted está preparado? ¿Está seguro que se va con Cristo? ¿O nos quedamos? Próximo martes, los hijos de la promesa, tarea, lea Gálatas capítulo 4 y los versículos que restaron en el capítulo 3, para que se goce, porque el Señor no solo nos ha rescatado, sino que nos ha dado promesa y nos ha dado todo tipo de bendición. Ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a orar por la ofrenda que se va a levantar, para no perder el buen hábito de ofrendar en la enseñanza. Y vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude a identificar, con la ayuda del Espíritu Santo, la falsa doctrina, los falsos maestros, los que quieren dividir en lugar de sumar y multiplicar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, por las ofrendas que van a ser levantadas y que tu iglesia generosamente las va a guardar, que ayudan al sostenimiento de esta obra. Yo te ruego, Padre, que les multipliques su ofrenda, que bendigas la provisión en sus hogares. Te ruego también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer esta gran cantidad de doctrinas falsas y heréticas. Guarda nuestro corazón, guarda nuestras vestiduras blancas. Guarda, Señor, en nosotros la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y juntos decimos: amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.